Buenas tardes. Gracias por haber venido. Creo que hay que hablar alto, aunque estamos aquí en un espacio más o menos, fácil, pero para que se pueda coger bien la palabra, en la grabación que se está haciendo, conviene hablar lo más alto posible, porque luego nos gusta trasladarlo y que se rule por ahí con el fin de que lo que salga de aquí llegue a más sitios de los que somos capaces de hacer llegar, ¿no? Bueno, dicho esto, y teniendo la salud universal y comunitaria como faro de las políticas, esa es nuestra intención, siendo activistas del derecho humano a la salud, hemos querido poner en este acto sobre el tapete la maligna impronta de la guerra en ella. No me consta, no lo sé, si se ha hecho algún acto semejante paralelizando ambas cosas, ¿no?, que son bastante contrarias, ¿no? Y yo digo que en pleno siglo XXI, nos planteemos esta correlación ante el peligro planetario de una guerra total y con una amenaza realmente inconcebible. No pensaba que pudiéramos llegar tan lejos, tan mal y tan pronto. Este acto pretende señalar nuestra reclamación de ser parte de las decisiones y que las toman otros por nosotros. Queremos llamar a un grito colectivo de rebelión contra los que nos meten y defienden un modelo absolutamente retrógrado, caduco, cínico y sobre todo criminal, en el que la guerra es un negocio principal del movimiento del gran papá mercado. Ya no es el papá Estado, no hay Estado, es el mercado el Estado. En lo que nos afecta no hay defensa que valga, solo tienen el objetivo del poder por el poder. Qué visionario fue Ignacio Ramonet con aquel desarmar los mercados. Podíamos haber empezado ya a bajarnos del alero de seguir consumiendo y plantear ya desde hace mucho tiempo cosas distintas a las que estamos sujetando. En este acto tenemos salud, que tiene connotaciones con el derecho internacional también, y la guerra, en la que vemos cada vez mayor impunidad del exterminio y el genocidio como elemento que se trata con una vanidad tremenda. Esto es un coloquio para analizar y divulgar en 2 mesas seguidas la trágica situación que avanza sin ninguna cordura ante una sociedad narcotizada. Vemos que no sabemos cómo están funcionando la gente. Yo miro alrededor y parece que estamos en los felices 20. No los conocí personalmente, evidentemente, aunque soy mayor, pero sí que es cierto que lo ves en las películas, ¿no? La primera mesa la vamos a dedicar al tema de la guerra, mutando el título que habíamos puesto, cuya definición es bastante clara. Lucha armada entre 2 partes, las que sean. Pueden ser países, pueden ser zonas, pueden ser continentes. La guerra es el conflicto social más grave porque implica violencia y muerte. La segunda mesa es la dedicada a la salud, esa que nosotros defendemos y por la que estamos luchando desde hace muchos años, y que no acabamos de verla concebida en los partidos políticos, en los programas y en los gobiernos. La salud la entendemos como estado completo de bienestar físico, mental y social. Se suele decir que la verdad es la primera víctima de la guerra, porque para defender el relato, ese que es tan importante, ese que los medios nos están lanzando muy contaminados por el sistema, y que, quiero deciros aquí que no ha sido posible traer a ningún periodista, ningún comunicador por incapacidad de ellos mismos de poder asistir hoy, pero teníamos en mente que uno de los elementos importantes fuera la participación de gente que hablara de lo que han hecho los medios, también por decir relatos falsos, y de lo que han hecho otros medios que los están contradiciendo y que, afortunadamente nos pueden dar un cierto halo de esperanza por conocer el otro camino del que nos marcan, ¿no? La verdad es que
la verdad sí que es cierto que puede ser la primera víctima de la guerra, porque aparece la manipulación, la propaganda y la desinformación. Pero lo más cierto y lo más seguro, y lo que sin duda es más relevante, es que los conflictos violentos en los que se ceban de forma abrupta es en los pueblos, que son los más afectados, liquidando sus derechos, sus libertades y hasta sus vidas. Malditas guerras y canallas que las hacen. Creo que esta palabra las conocéis todos, ¿no? Malditas guerras y los canallas que las hacen, de nuestro Julio Anguita. Esta es una ocasión para conocer de primera mano los conocimientos expertos de los ponentes que tengo aquí en la mesa, que van a poner el acento en aspectos fundamentales que ellos manejan, para que, bueno, veamos que no podemos ser manejados por los que nos están metiendo en este lío, porque se creen dueños de nuestro destino. Veremos lo que implican las decisiones bélicas para las que no nos han consultado: militarización a la fuerza, priorización de gastos militares sobre sociales, pérdida de privacidad y un ambiente irrespirable por diversas razones. Muchas muy deleznables, sobre todo cuando estamos viendo en directo los genocidios, y ahí vemos qué maldad hay, qué maldita maldad hay detrás de todo esto. Así que vamos a empezar la charla y añadir simplemente que cuando hablamos de víctimas, ojo, las víctimas, que importan las víctimas, ¿no? Son los daños colaterales de siempre. Muchas gracias y empiezo con la primera persona que va a hablar. Aquí a mi izquierda, Enrique Vega. Gracias por venir, Enrique. Coronel retirado, doctor en Paz y Seguridad Internacional, que pertenece a la Asociación por la Memoria Militar Democrática y pertenece al Foro Milicia y Democracia, que es heredero ideológico de la Unión Militar Democrática. Enrique, yo le planteé un tema, él lo va a desarrollar como bien le parezca. No te asustes, tú ponlo bien claro, que nos enteremos. Guerra del siglo XXI y sus armas invisibles. Enrique, cuando quieras. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, y buenas tardes a todos. Bueno, como ya nos ha dicho Carmen, pues se trata de ver las guerras del siglo XXI. Llevamos ya un cuarto de siglo solamente y ya ha habido bastantes, ¿no? Yo lo voy a hacer desde un punto de vista geopolítico, ¿no? De entender por qué y para qué han ocurrido esas guerras que llevan ocurriendo en este primer cuarto de siglo, ¿no? Y para entender los porqués y los para qué hay un poco que irse al siglo XX, ¿no? A cosas que pasaron en el siglo XX y que son las que han llevado a que estas guerras hayan estallado justo en el siglo XXI a continuación. Hay dos factores para mí importantes en por qué se llega al siglo XXI y empieza a haber muchas guerras, porque la verdad es que en este primer cuarto de siglo ha habido muchas guerras. El primero es la aparición de eso que hoy día llamamos neoliberalismo, que tiene su origen en la crisis del petróleo de los años 60, que entonces una cierta resistencia de tipo económico, vamos a llamarle, imitando un poco la resistencia de la colonización, que eran de carácter político, ¿no? Y que crearon un mundo que tenía 3 veces más estados que anteriormente. Y hay una especie de rebelión de decir, bueno, como el petróleo es nuestro, no nos lo manejéis. Entonces hacen una especie de boicot fundamentalmente al mundo desarrollado, fundamentalmente al mundo occidental, pero también, por ejemplo, a la Unión Soviética y los países del este. Y este enfrentamiento va a tener una consecuencia que sí va a ser importante, que es la aparición como reacción a lo que había ocurrido de lo que llamamos hoy día el neoliberalismo, ¿no? Que es pues una
restricción de la actividad económica, ¿no? Para conseguir que sean los mercados y no las autoridades políticas de los países los que manejen la economía. Esto tiene su lógica. Si países soberanos pudieron cortar el flujo del petróleo, dañando las economías de los países desarrollados, pues la solución es que no sean las autoridades de los países los que puedan hacer esto, que sea el propio mercado el que rija los flujos de la economía. Bueno, pues este neoliberalismo, que es una reacción a esta situación, empieza a expandirse y va a afectar prácticamente a todo el mundo de diferentes formas, a todo el mundo existente, ¿no? Por ejemplo, está detrás, no como única causa indudablemente, pero está detrás del deterioro de la Unión Soviética que acaba en su implosión prácticamente en los años 90. Afecta también, por ejemplo, a la propia China, que ve un cambio radical del maoísmo, que había imperado hasta entonces, a lo que ahora se le llama el comunismo con características chinas. Yo, a riesgo de que se me fusilen al amanecer, digo que ese comunismo de características chinas para mí es un comunismo neoliberalizado, porque de hecho es cuando se crean las zonas económicas especiales, cuando se admite la inversión extranjera en China, cuando se fomenta la China en el exterior, cuando se concibe todas las célebres rutas estas de la seda, tanto la terrestre como la marítima, que han hecho que hoy día China sea la mayor potencia comercial del mundo, y por lo tanto empezamos a ver que empieza a ser la contraparte a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos se queda como única potencia? Pues porque el neoliberalismo lleva a la Unión Soviética a hundirse y a desaparecer, ¿no? Sucede una Rusia muy mermada, a la que se le ha quitado o ha perdido todo ese hinterland que tenía de apoyo, que era la Europa Oriental y muchos países del llamado tercer mundo. China se encuentra en ese proceso que acabamos de mencionar, de proceso de pasar del maoísmo vamos a llamarle neoliberalismo comunista o comunismo neoliberal. Y luego también hay un momento en que aparece un nuevo personaje en esta película, que es que en los años 90 pues se forma la Unión Europea. La Unión Europea pasa a ser una cuarta potencia en el mundo. De hecho, el Tratado de la Unión Europea es de los años 90. Entonces vemos que se entra en el siglo XXI, vamos a llamarle el 1 de enero del año 2000, con una China en regeneración, en recomposición, una Unión Soviética que ya no existe y que se ha transformado en una Rusia mucho más débil que lo que era la Unión Soviética, hipotética nueva potencia que puede ser la Unión Europea, y que acabaría siendo en sentido económico, ¿no? ¿Quién queda? Los Estados Unidos. Entonces el célebre paradigma geopolítico de la Guerra Fría, que es bipolar, se transforma en unipolar. Queda una potencia hegemónica, que es Estados Unidos, y bueno, que prácticamente tiene auténtica vocación de empezar a hacer un poco lo que quiera para expandirse cada vez más económicamente. El otro importante suceso, ¿no?, de la segunda parte del siglo XX, otra aparición, es la del islamismo. El mundo musulmán se había quedado muy rezagado respecto a el mundo occidental y el mundo oriental, ¿no? Vamos a llamarlo el mundo cristiano.
Y entonces hay una sensación de abandono, sensación de inferioridad, ¿eh? Y en esta situación generalizada en el mundo musulmán, pues van a aparecer unos señores que se llaman los hermanos musulmanes, en Egipto, que se les va a ocurrir crear una doctrina para superar esa situación, ¿eh? La doctrina es reducida a 4 palabras. Ellos dicen que el mundo, tal como estaba en ese momento, es un mundo similar al de la Jaliliyya, que es la palabra árabe que designa los tiempos anteriores al profeta, que eran corruptos, que eran impíos, etc. Y dicen entonces que si la situación actual, en ese momento, estamos hablando de los años 70, 80, 90, hay que hacer algo para que, igual que con el profeta que les manda el Islam, y entonces el mundo musulmán florece en todos los sentidos, ¿no? Aquí nos llegó hasta Covadonga y Poitiers, ¿no? Y fuimos país musulmán durante unos cuantos siglos, ¿no? Entonces dicen que para conseguir que el Islam otra vez vuelva a ese estado de plenitud, a ese estado de... lo que hay que hacer es crear algo parecido a lo que hizo el profeta. Eso es lo que al final se le va a terminar conociendo como el islamismo, ¿no? Que se basa en decir, hay que hacer ese esfuerzo para volver a los tiempos del salaf, que es la palabra que utilizan para las primeras generaciones posteriores al profeta, que consiguieron esa expansión, que consiguieron esa purificación del Islam, ¿no? De ahí viene la palabra luego el salafismo, ¿no? Porque hay que imitar al salaf. Las primeras generaciones que hicieron caso al poeta engrandecieron el Islam. ¿Y con qué medio? Pues los musulmanes, como todos sabemos, tienen un concepto que es la yihad, que es el esfuerzo personal de perfeccionamiento en el sentido que el profeta les había enseñado. Bueno, pues la teoría de los hermanos musulmanes es que esa yihad tiene que ser colectiva. Para poder conseguir lo que el poeta había conseguido en su momento, tenía que ser colectiva, y de un esfuerzo colectivo, por lo tanto, organizado. Y entonces de ahí dice la palabra yihadista, 2 palabras, salafista y yihadista, que van a acompañar a ese islamismo que se va a ir imponiendo en sociedades musulmanas, porque lo son los cristianos, sean ortodoxos como Rusia, que acaba o la Unión Soviética, que acababa de invadir Afganistán, como sean europeos, cristianos, o digamos católicos o protestantes o lo que sea. La cosa es que estaba mirando a lo que se une, que aparece en estos momentos también, pues la situación de la que luego nos hablarán, quien sabe mucho más que yo que de esto, de Israel. Ya no solamente son los cristianos, sino que son los judíos los que están enfrentados a los musulmanes, y los que tienen a los musulmanes, digamos, como dominados. Bueno, pues este es el otro gran factor con el que llegamos al siglo XXI. Estamos otra vez en el 1 de enero del año 2000. Estados Unidos se ha quedado como la única potencia hegemónica, la única gran potencia, y por otro lado ha aparecido una especie de rebeldía, digamos, rebeldía de tipo civilizatorio, de tipo cultural, que es el islamismo, ¿no? Y este es el origen de las principales guerras que ha habido en el siglo XXI, empezando por la guerra de Irak, que dura 20 años, la guerra de 2004-2005 en Irak, se suponía que tenía armas nucleares y tal, y entonces hay que derribar a Saddam Hussein, la guerra de Libia, aprovechando la primavera árabe, y en nombre de la responsabilidad de proteger, el Gaddafi pues, se supone que está persiguiendo a su propia población, que se rebela como el resto del mundo del Magreb, ¿no? Pues en la primavera árabe se alega al gran principio de la responsabilidad de proteger, pero lo que se hace en realidad es bombardear y
y un poco destruir lo que era la Libia, que de hecho ha quedado dividida en dos países, en guerra permanente. ¿Por qué? Porque se quiso quitar el mal, pero sin tener una receta para qué hacemos luego. Cuando acabamos con Gaddafi, ¿qué se hace en Libia? Nadie preparó eso. Entonces Libia se ha quedado, pues, como todos sabemos, y habiéndose convertido en un punto de exportación de otro tipo de guerras, que luego hablaremos o intentaré hablar a continuación. Ya hemos hablado, bueno, de la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, la guerra de Libia, y volvemos otra vez a la guerra de Irak. ¿Por qué? Porque esos grupos salafistas que se han empezado a repartir por el mundo, pues están también en Irak. Entonces hay que ir ahora no a atacar a Irak, sino a defender a Irak de esos grupos islamistas que están... Bueno, esta es la situación de las guerras que se han ido dando prácticamente desde el principio del 2000, estamos hablando ya del 2014. La guerra que acabamos de ver contra Irán tiene mucho también de esto. Vamos a ver qué características fundamentales tienen. Pues son siempre el agresor es Estados Unidos, el hegemón del momento, la gran potencia que ha quedado en el mundo, es el agresor contra un país musulmán. Y otra cosa que es importante, en un país musulmán, es decir, que los destrozos, las destrucciones que se producen como consecuencia de la guerra, se producen en el país musulmán, no en Estados Unidos. Esto lo hemos visto muy bien ahora mismo en Irán. Irán es el desastre que se ha quedado en gran modo arrasado. En Estados Unidos no pasa absolutamente nada, ¿no? Y la última característica es que en la mayoría de estos casos Estados Unidos ha logrado arrastrar a países europeos a través de la OTAN. Esto también acaba de cambiar. No lo ha conseguido en la guerra contra Irán. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque puede suponer un cambio. Es decir, en todas las demás guerras que Estados Unidos ha ido teniendo contra los musulmanes, o contra países musulmanes, o contra entidades musulmanas, al final siempre ha aparecido la OTAN arrastrada por Estados Unidos. En Irán no lo ha conseguido. Esto creo que es un cambio geopolítico importante y a tener en cuenta porque puede cambiar el futuro. No lo sabemos porque el futuro no se puede saber. Bueno, en resumen, estas, porque han durado hasta como mínimo hasta el año 2014, pero con la guerra de Irán hasta el año 2026, son las guerras clásicas y típicas del siglo XXI, pero que tienen otras guerras menores también con la misma. En África tenemos muchos casos de guerras en el que uno de los bandos es el islamismo. Lo tenemos en Nigeria, lo tenemos en el Sahel, lo tenemos en Somalia, y lo tenemos, muy importante también, un gran aliado de Estados Unidos contra los países musulmanes, fundamentalmente los palestinos, pero vemos que también contra los libaneses y también contra los sirios, ¿no? Creo que con esto resumo lo que son las principales guerras y el por qué y para qué, es lo que creo que importa, o le importa a la geopolítica. Se han producido estas guerras, que no quiere decir que no haya otras. Está la guerra de Ucrania, por ejemplo. La guerra de Ucrania, lo que pasa es que no entra en este cuadro. Es una guerra, más que la guerra de Ucrania no es una guerra del siglo XXI, aunque se esté realizando en el siglo XXI. Es una guerra del siglo XX, es un residuo de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre Unión Soviética y Estados Unidos, entre el este y el oeste, ¿no? Y bueno, yo no sé si ya seguir, Bueno, ya has cumplido 15 minutos. Por eso. Yo creo que podemos seguir avanzando, pero a mí lo
poco mal, esto de las armas invisibles. ¿Qué armas son las invisibles? Bueno, sí, me llamó la atención lo de las armas invisibles. Yo me figuro que te refieres a esto, esto se llama ahora la guerra híbrida, la guerra híbrida. No deja de ser una guerra, pero en realidad es un preámbulo de la guerra. La guerra híbrida es una serie de actividades o de operaciones que tratan de alguna forma de debilitar al posible enemigo, porque en la guerra híbrida todavía no hay tiros, pero se trata de preparar a ese enemigo o potencial enemigo con el que podemos llegar a tener una guerra. Bueno, pues con todo esto que hoy día se ha hecho está tan de moda, ¿no? La desinformación, de forma que no se el relato que se esté viendo sea beneficioso para el que lo hace y perjudicial para ese posible enemigo, ¿no? En esto está teniendo una influencia tremenda, claro, la revolución digital, ¿no? Que hoy día se pueden hacer maravillas, y ahora ya más con la inteligencia artificial, pues se pueden hacer maravillas, se pueden lanzar bulos, se puede hacer la guerra psicológica, crear situaciones que, aunque sean falsas, asustan a las poblaciones o alertan a las autoridades del posible enemigo, de forma que lo debilitan en su intranquilidad y en su, a lo mejor, como de hecho en parte está pasando, en su exceso de tenemos que prepararnos para la guerra. Le está pasando a Europa. Ahora mismo, que porque 4 drones aparecen por el espacio aéreo europeo, no ruso, o porque cosas por el estilo, efectivamente han logrado crear una psicosis en Europa de que hay que rearmarse, de que hay que estar preparado para la guerra y que la guerra es inminente, ¿no? Y sin mover un soldado y sin hacer grandes alardes militares, se ha conseguido con esa guerra invisible. O no sé si también te quería referir a que es el armamento de hoy día, los drones, por ejemplo. Los drones que se han convertido en un arma indispensable. Lo estamos viendo en toda la guerra, porque es un arma muy eficaz, muy versátil, hay drones para todo, y muy barata. Entonces, yo creo que me refería a todo lo que acabas de decir. Bueno, pues me alegro, porque yo no tenía claro qué me querías decir. Porque yo creo que la guerra ha cambiado de formas, ¿no? Sí. Bajo mi punto de vista, que no soy militar. Pero se te ve que tienes experiencia. Uy, sí, una experiencia en las guerras que no veas. Bueno, pasamos.